Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de, bueno, las pruebas paramétricas y no paramétricas para medir una gran cantidad de datos y, bueno, todas las pruebas posibles que pueden existir aquí para medir una muestra en estadística. Porque no solo tenemos la correlación de Pearson, sino que también hay varias más según lo variados que puedan ser nuestros datos. Entonces, por eso decidí escoger este título y bueno, nada, esta es que sí una revisión de la unidad 3 para la materia Estadística 2 del segundo semestre de psicología. Entonces, bueno, de anticipo pido como que disculpas por mi micrófono, está pésimo, no supe cómo quitarle ese sonidito, pero bueno, en fin, se va a quedar así por el resto del video y espero que te habitúes. Y bueno, nada. Ok, primero hablaremos de como tal los coeficientes que nos van a evaluar la parte práctica. Primero vamos a empezar por el coeficiente biserial. El coeficiente biserial es una prueba paramétrica. ¿Qué es paramétrica? Que sigue datos que tienen una distribución normal, que es alternativa a la correlación de Pearson, que indica fuerza y magnitud de correlación entre variables dicotómicas y continuas. Entonces tenemos que es bastante similar a Pearson, pero indica la correlación y la fuerza y la magnitud de la misma entre variables dicotómicas, es decir, nominales que pueden incluir dos datos, simplemente es sí, no, hombre, mujer, etcétera, y continuas, bueno, que pueden variar en un rango. Su rango va desde -1 a 1, indicando 0 la ausencia de correlación, igualito a Pearson. Entonces, bueno, ya vamos a ver que también se interpreta bastante similar a Pearson. Ok, nosotros tenemos nuestra variable continua y nuestra variable dicotómica. Nuestra variable continua será la x. Los cálculos en x serán, bueno, la media de x con y igual a 1, la media general de x, y bueno, también tenemos que sacar la desviación estándar de x. Y en el caso de la variable dicotómica, o sea, ya de por sí esa es una variable dicotómica que es que si sí o no. Pero para efectos del ejercicio y efectos del coeficiente biserial, vamos a tener que volver a dicotomizar esa variable y ponerle unos valores binarios, 1 y 0. Primero tenemos que ver cuál es la variable dicotómica y tenemos que asignarle esos valores. Y entonces, bueno, también a partir de esos valores vamos a hacer cálculos en X y bueno, todo eso. Bueno, P va a ser la proporción y la Y, bueno, va a ser portable. Entonces, todo esto que está después del signo de multiplicación es lo que tiene que ver con la variable dicotómica y lo que está antes es con lo que tiene que ver con la continua. Vamos a ver el ejercicio. Una empresa quiere estudiar si existe correlación lineal entre la satisfacción de personal y el rendimiento laboral. Para ello seleccionan a 10 personas, 5 de las cuales tienen un rendimiento laboral por encima de la media, 1, es decir, la variable dicotómica es rendimiento por encima de la media y a ese le vamos a asignar un 1. Ajá. Y los otros 5 lo tienen por debajo de la media, es decir, 0. Se asume que ambas variables siguen una distribución normal y los datos aparecen a continuación. Algo que se me olvidó mencionar es que, bueno, como esta es una prueba paramétrica donde los datos tienen una distribución normal, pues en cuanto a las variables, bueno, se asumen que tienen una distribución normal. Esto es una diferencia que vamos a ver con otro coeficiente similar. Entonces, bueno, distribución normal, prueba paramétrica, chévere. Los datos aparecen a continuación. Bueno, tenemos la variable de satisfacción personal, que sería la variable continua, X, y rendimiento laboral, que sería la variable dicotómica en Y. Entonces, bueno, un rango ahí de satisfacción personal, la variable continua. Tenemos 55, 57 hasta 60. Y bueno, de ahí empiezan a como que comparar eso mismo, esa medición, con el rendimiento laboral. Algunos tienen 0, otros tienen 1. Entonces, bueno, en fin. Lo que nosotros vamos a hacer, primero que todo, es sacar la media de la X que tienen Y en 1. Es decir, bueno, estas que son señaladas aquí en amarillito. Serían 5 en total. Entonces, bueno, se saca esa media, igual con su N5, porque es la N de las X que tengan Y1. Y bueno, ahí va a dar una media diferente a la media general. Ahora vamos a proceder a sacar
la media general, que son todos los datos, los que tienen 0 y 1 y todo eso. Y bueno, eso nos va a dar 58.3. Chévere. Entonces, bueno, después de eso vamos a sacar la desviación estándar, que como recordamos tenemos que hacer dos columnas más. Tenemos que hacer la media menos x, y bueno, nos van a dar esos datos, y después eso mismo lo tenemos que poner al cuadrado. Ese cuadrado lo vamos a totalizar, y bueno, eso va a ser nuestra desviación estándar entre n, y bueno, ya, esa es nuestra desviación estándar. En nuestro caso es 2. Bueno, ahora tenemos que sustituir, ya terminamos con nuestra variable continua, ahora vamos a ir con la dicotómica, que falta la proporción y la y. Bueno, la proporción, la fórmula de la proporción es el total de y entre n, aquí en total hay como 10y. Ah, no, mentira. O sea, el total de y, hay 10 datos. Ok, pero bueno, las y que realmente se pueden sumar son 5. Entonces aquí serían 5. 5 entre 10, que sería la n, y bueno, nos da 0,5, esa es nuestra proporción. Entonces en nuestra tabla nosotros vamos a buscar P 0,5, y vamos a ver que ahí hay una y correspondiente por tabla, que es 0,3989. Vamos a copiar esos 4 dígitos completos, esos 4 decimales completos. Entonces, bueno, sacamos nuestra ordenada por esa misma tabla de distribución normal y terminamos de sustituir. Y bueno, ya. El coeficiente biserial nos dio 0,94 e interpretamos igualito a Pearson. Se presenta una correlación alta positiva entre las variables satisfacción personal y rendimiento laboral. Esto refleja que si la satisfacción personal aumenta, de igual manera lo hará el rendimiento laboral. Chévere. Bueno, estos fueron los pasos que seguimos para coeficiente biserial. Tenemos que identificar primero que todo la variable dicotómica y lo continuo. Asignamos valores binarios a la variable dicotómica, en este caso ya están asignados, pero cuando sepamos que hay valores binarios, esa es la dicotómica. Sacamos la media de los valores x con y igual a 1. Sacamos la media general de x, es decir, toda la n. Hacemos las columnas para sacar la desviación típica, sacamos la proporción, buscamos en la tabla la y correspondiente a la p obtenida, o sea, la proporción obtenida, y sustituimos para resolver la fórmula y también interpretamos igualito a Pearson. Ahora vamos a hablar del coeficiente de correlación de Spearman. Es una prueba no paramétrica, es decir, que sus datos no siguen una distribución normal que mide la fuerza y la dirección de correlación entre variables cuantitativas ordenando sus valores por rangos. Esto de Spearman también se llama como coeficiente de ordenanza por rangos. O sea, es algo que sigue unos rangos, unas cuestiones y tal, y entonces son como que variables cuantitativas. Ok. Aquí, bueno, tenemos nuestra fórmula y bueno, D2 sería, bueno, la resta del orden de x menos y al cuadrado. Ya vamos a ver eso porque todo esto, Spearman, tiene que ver con orden. Y bueno, es una prueba no paramétrica, es decir, que sus datos no siguen una distribución normal, siguen una distribución paranormal como lo vemos acá. Jaja. Ok, se tienen los siguientes datos de tiempo de reacción a estímulos en segundos en sujetos de diferentes edades. O sea, tiempo de reacción a estímulos, como que cuánto se tardó en reaccionar. De diferentes edades. Tenemos el tiempo de reacción en segundos y los años. Bueno, tenemos aquí nuestra X y nuestra Y. En este caso ya la X está ordenada de menor a mayor, sí, claro, porque empieza en 12 y termina en 26. Entonces, bueno, aquí venimos, hacemos nuestras columnas siguientes, que sería el orden de X, de menor a mayor, y el orden de Y, bueno, se va a determinar por ese orden de X, porque no podemos separar la X de la Y, porque es la X correspondiente a ese Y, y es la Y correspondiente a ese X. Entonces, bueno, lo que vamos a ordenar como tal es la X. La Y va a seguir el orden que tenga la X. Entonces, bueno, sacamos la columna de cada orden, el orden de Y según el de X, ok. Y la B será el orden de X menos el orden de Y. Entonces, por eso es importante que primero esté la X y después esté la Y. Y después tenemos que sacar eso mismo al cuadrado. Esa misma B la tenemos que
elevado al cuadrado y nos va a dar 8 en este caso, pero lo tenemos que totalizar. ¿Por qué? Bueno, porque eso dice la fórmula. Tenemos aquí la fórmula de 2, entonces teníamos que totalizar esa cuestión. Tenemos aquí nuestra constante 6 y bueno, abajito nada más tenemos n y al principio de la fórmula tenemos un 1 menos. Entonces bueno, ahí sustituimos y ya. Es como que simplemente hicimos 2 columnas más y ya. Ah, bueno, y ordenamos por rangos. Eso es muy importante. Interpretamos igualito a Pearson. Se presenta una correlación alta positiva entre las variables tiempo de reacción y edad. Es decir, que a mayor edad, más tiempo de reacción hacia estímulos habrá. Es decir, que mientras somos más viejos, más nos cuesta distinguir las cosas. Puede ser. Esas cosas, eso creo que eso es lo que tiene que ver. Ok, resumen de coeficiente de correlación de Spearman. Ordenamos X de menor a mayor. El orden de Y será el de su respectiva X. Sí, claro, porque no podemos separar X de Y. El que vamos a ordenar como tal lo vamos a cambiar de posición y todo eso es X, pero Y seguirá a X. Hacemos las columnas del orden de X y el orden de Y, restamos el orden de X y Y de cada fila para sacar D, sacamos D al cuadrado y totalizamos, sustituimos y resolvemos la fórmula y interpretamos igual a Pearson. Chi cuadrado. El chi cuadrado es una prueba no paramétrica que examina la relación entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas de variables nominales de un estudio mediante hipótesis. Ok. Esto yo lo interpreté así. Es como una medida de qué tan alejada estaba la expectativa de la realidad. O sea, nosotros tenemos aquí nuestros datos, pero tenemos que de alguna manera cuantificar las expectativas que teníamos sobre esos datos, la cuestión y tal, a pesar de que ya tengamos los resultados. Entonces nos vamos a ir haciendo hipótesis. ¿Será que esto influye? ¿Será que hay diferencias significativas y lo que sea y tal? Y entonces, bueno, vamos a tener unos términos muy importantes que se va a llamar hipótesis nula, es decir, que se contradice el enunciado del ejercicio. Es decir, el enunciado del ejercicio sería ¿influye tal cosa en tal cosa? Entonces la hipótesis nula diría no influye, no hay nada que ver con eso, es nulo. Y la hipótesis alternativa contradice a la hipótesis nula, es decir, que le da la razón al enunciado del ejercicio. Bueno, esta es nuestra fórmula del chi cuadrado. Tenemos que tener aquí las frecuencias observadas, las frecuencias esperadas y bueno, todo eso. Es el total de todo esto y bueno, ya vamos a ver cómo se hace eso. Ok, el ejercicio que tenemos en chi cuadrado. Bueno, la siguiente tabla refleja la cantidad de estudiantes según la calificación obtenida de 2 universidades. Concha, le estoy hablando mal. ¿Influye el tipo de universidad en la calificación? Ok. Tenemos ahora un término importante que usaremos aquí en las ciencias sociales, el nivel de significancia. Es decir, ¿cuál es el margen de error? Básicamente. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño puede ser nuestro chi? O sea, ¿cuál es el límite para que esto sea, para que influya o no influya? O sea, ¿cuál es la cuestión para que el chi sea bueno? Bueno, el nivel de significancia en las ciencias sociales es 0,05, pero como se mencionaba en la clase, en campos como la medicina puede llegar a 0,00001. O sea, una cuestión así tiene que ser súper exacto porque es como que, bueno, este medicamento ¿cura la enfermedad o no la cura? Y entonces, cónchale, si se equivocan ahí en esa cuestión de nivel de significancia, pueden estar matando a muchas personas. Y bueno, es chimbo. Ajá. Lo primero que tenemos que hacer, cuando ya tenemos nuestra tablita, nuestra tabla de contingencia, la cuestión, es formular las hipótesis. Tenemos la hipótesis nula, aquí en este caso sería no influye la uni en la nota, y la hipótesis alternativa sería que sí influye la universidad en la nota. Tenemos aquí unas variables nominales, UCAP, UCB, sí, nominales y también son como ordinales, porque esto también se puede ordenar. Y bueno, sacamos las frecuencias esperadas de cada celda. Entonces habíamos visto que esta es como una relación entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Entonces ahora ya tenemos las frecuencias observadas, tenemos que sacar las frecuencias esperadas de cada celda mediante esta fórmula que vemos aquí, que es el total del renglón por el total de la columna por el total, básicamente. Y esto lo vamos a hacer con cada celda.
Entonces tenemos, bueno, esta puntuación de deficiente en lookup. Bueno, vamos a poner 23 por 25 entre 78 nos va a dar 7,37 y así sucesivamente con todas las celdas. Con esto ya podemos ir comparando qué tan alejadas están las expectativas de la realidad. Sí, claro, porque la frecuencia observada nos dice aquí, por ejemplo, con el caso que acabamos de ver, deficiente en lookup 5 y las esperadas serían 7,37, entonces es como un aproximado, una cuestión así. Bueno, ahora para calcular chi tendremos que usar la fórmula de chi. Ya tenemos las frecuencias observadas, bueno, nos las dieron desde el principio, ahora ya tenemos las frecuencias esperadas y esa cuestión la vamos a hacer con cada uno de los valores de los celdillas. Ya tenemos las frecuencias observadas de cada celda, las frecuencias esperadas de cada celda, entonces vamos a hacer esa fórmula con cada uno de los valores de las celdillas y al final la vamos a sumar. Por eso es que, bueno, aquí está este símbolo aquí de suma. Bueno, va a ser porque los vamos a sumar. Y ese va a ser nuestro chi calculado. Ese es el cálculo de chi cuadrado. Ahora, para venir y comprobar nuestras hipótesis y trazar nuestra curva normal para ver si está en la hipótesis nula o en la hipótesis alternativa, tendremos que sacar algo que se llama los grados de libertad. Los grados de libertad se van a combinar con el nivel de significancia, bueno, para saber si desechamos la hipótesis o la aceptamos. Estos grados de libertad serán el número de filas, menos 1, y el número de columnas, menos 1. En este caso es 2, porque tenemos 2 filas y 3 columnas. Entonces, bueno, en este caso sería 2. Bueno, ahora ubicamos el nivel de significancia del grado de libertad en la tabla para saber el p-valor. Entonces aquí tenemos 0,05, que es el grado es el nivel de significancia, y tenemos aquí 2, grado de libertad 2. Entonces da como 5,991. Chévere. Representa el aumento o disminución de la posibilidad de que sea el resultado observado. Se utiliza de manera decisiva para rechazar o aceptar la hipótesis nula y se busca el valor ubicando el grado de libertad y el nivel de significancia. En este caso es 5,9991. Ok, vamos a comparar el valor y el chi calculado. Si la proporción, es decir, el valor que... Bueno, el p-valor, no, la proporción no. El p-valor es menor que chi, se deniega la hipótesis nula, es decir, que aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, que la universidad se influye. Y si el p-valor es mayor que el chi, aceptamos la hipótesis nula. Pero cuando es menor, no. En este caso, el p-valor nos dio 5,991, el chi nos dio 9,28, es decir, ¿cuál es mayor? Nuestro chi es mayor, entonces el p es menor que chi. Entonces aceptamos la hipótesis alternativas y rechazamos la nula. Se rechaza la hipótesis nula, es decir, que sí existe una relación entre las calificaciones y el tipo de la universidad. Para nosotros interpretar el chi cuadrado, vamos a tener que decir que si la hipótesis nula se rechaza o se acepta, y después vamos a tener que básicamente explicar qué significa eso. O sea, ya con el mismo concepto te lo dice. Entonces, ya, básicamente. Bueno, resumen de chi cuadrado. Vamos a formular primero que todo, con nuestros datos, con los enunciados que nos dan, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Vamos a sacar las frecuencias esperadas de cada celda. Hacemos la fórmula en cada celda para sacar el chi. Ok, calculamos los grados de libertad, buscamos el nivel de significancia y el grado de libertad para sacar P. Perfecto, lo sacamos por tabla. Comparamos P con el chi, vemos si es menor. Entonces, si es menor, a ver, si P es menor que chi, se rechaza la hipótesis nula. Si P es mayor a chi, se acepta la hipótesis nula. Interpretamos confirmando o rechazando la hipótesis nula y ya. Ok, coeficiente de phi. Es una prueba no paramétrica, es decir, que no se atañe a la normalidad, que determina si hay una relación lineal entre dos variables nominales dicotómicas. Ok,
dos variables nominales dicotómicas, es decir, si no, hombre-mujer, eso. Ok. Esa es nuestra fórmula. Se mide por A, B, C, D. Entonces es decir que vamos a tener una tabla 2×2. Y este es un requisito del phi, que la tabla sea 2×2. Ok. Tenemos aquí nuestra tabla 2×2. Tenemos aquí A, B, C, D. Y bueno, la línea de los totales. En este caso tenemos que seguir la fórmula así mismo. Entonces tenemos B por C, A por D, así mismo en ese orden. Y bueno, porque eso importa, porque no vaya a ser que después nos vaya a salir negativo y entonces no, ¿qué tal? Y entonces después vamos a sacar los totales. Y los mismos totales los vamos a poner aquí en la parte inferior, o sea, como que abajo en el denominador. Y los vamos a sacar su raíz. Simplemente los totales y los vamos a multiplicar. Entonces, bueno, aquí tenemos. Y el phi, en este caso, da 0,0891. Ok. El rango de phi es igual a Pearson, de -1 a 1. Bueno, en fin, el resumen de phi es que hay que hacer exactamente lo que dice la fórmula. Y ya, básicamente, en ese orden. No equivocarnos. Ok, el odds ratio. El odds ratio es una medida que indica la asociación entre variables dicotómicas, evaluando un fenómeno en un estudio de casos y determinando la variable como factor de riesgo. Es decir, que en ese estudio de casos hay un grupo que es expuesto al factor de riesgo, o bueno, es expuesto a la variable, y hay otro grupo que no es expuesto a la variable, es decir, hay un grupo experimental, bueno, hay un grupo control y un grupo experimental, en ese orden. Entonces, según los efectos observados, vamos a determinar esa variable que pusimos a prueba como un factor de riesgo o no, o como incluso un factor de disminución o como que no tiene nada que ver. Para eso nos va a seguir el odds ratio. Esto es importante mencionar. Hay un coeficiente muy parecido a este odds ratio que a ver, el odds ratio sirve mucho más como estudio de casos y para estudios retrospectivos, es decir, estudios que ya pasaron, estudios de un pasado, o sea, es decir, esto no sirve para predecir nada, esto no indica causalidad, no, nada, o sea, no se puede usar tanto, por ejemplo, en medicina, no. En medicina tiene que ser un estudio prospectivo. Este es un estudio como más comunitario, digo yo, más retrospectivo, entonces esa es la cuestión con el odds ratio. Ok, tenemos aquí el ejercicio de odds ratio. Tenemos, nuestras variables dicotómicas son dos. Tenemos cáncer de pulmón y no cáncer de pulmón. Fumadores y no fumadores. Entonces vamos a ver que personas que no tienen cáncer de pulmón, bueno, fumaron y no fumaron y viceversa. Entonces, bueno, vamos a ir a hacer como una X y ya. Básicamente nos va a dar un valor ahí que puede ser bastante completo. Y vamos a seguir la fórmula. A por D entre B por C. El rango del odds ratio va del -1 al positivo infinito. Por esto mismo de que va al positivo infinito, no se puede evaluar la fuerza de la asociación, porque esto no es correlación, esto es asociación. Esto es para ver si esto es un factor de riesgo o no. O sea, si se puede asociar. Esto no es correlación, porque correlación no es causalidad, no, nada que ver. Entonces, bueno, para interpretar, tenemos el odds ratio menor a 1, es decir, que la exposición al factor de hecho disminuye el fenómeno. El odds ratio igual a 0, es decir, que no hay asociación, o sea, que no tiene nada que ver. Y el odds ratio mayor a 1 indica que la exposición es un factor de riesgo. Si nos sale, esto creo que sí nos serviría bastante en psicología. Es bastante simple, me parece bien chévere este odds ratio. El factor de disminución, bueno, estudiar hará que tengas mejores notas. Es decir, que estudiar será un factor de disminución para
las notas malas o para reprobar. Básicamente, eso es un factor de disminución. Creo que de verdad el subratio daría menor a 1. El oxratio igual a 0, en un ejemplo así tipo, no sé, de psicología, sería algo así como que comer chicle antes de estudiar hará que salgas mejor en los exámenes. O sea, posiblemente no haya asociación ahí, pues. O sea, sería conducta supersticiosa de cada quien. Algo bastante subjetivo. Pero no creo que haya mucha relación ahí. Ok, y el oxratio mayor a 1 indica que hay un factor de riesgo. Bueno, al revés. No estudiar hará que repruebes. No estudiar será un factor de riesgo para reprobar. Ya. El resumen de oxratio. Identificar las celdas, ABCD, seguir la fórmula, interpretar la asociación. Podemos interpretar asociación positiva, asociación negativa, no asociación, pero tiene que ver con factor de disminución, si es asociación, si es oxratio menor a 1, no hay asociación si es oxratio igual a 0, y asociación tipo como que factor de riesgo si es oxratio mayor a 1. Entonces se tiene que interpretar en base a si es de riesgo o no es de riesgo. Ok, la B de Kramer. La B de Kramer es una medida estadística utilizada para evaluar la fuerza de asociación entre dos variables nominales. Se basa en la estadística del chi cuadrado y proporciona un valor entre 0 y 1, donde 0 indica que no hay asociación y 1 indica una asociación perfecta. Bueno, ni siquiera puse la fórmula de esto aquí, porque esto es como que nada más para que sepamos los conceptos, pero la B de Kramer es como un paso 2 al chi cuadrado, porque habíamos visto que el chi cuadrado no indica fuerza ni dirección. Bueno, esto es para evaluar la fuerza de la asociación entre variables. Entonces primero vamos a necesitar nuestro chi, entonces nuestra fórmula obviamente va a tener chi, y bueno, es para decir que qué tan fuerte es esa relación entre las variables que examinamos en el chi cuadrado. Ok, el coeficiente tetratórico. El coeficiente tetratórico, yo no sé si es tetracórico o tetratórico, realmente no sé. Es una medida de correlación utilizada para evaluar la relación entre dos variables binarias, es decir, variables que solo pueden tomar dos valores como signo, es decir, variables dicotómicas. Esto lo saqué de inteligencia artificial, pero bueno, X. Este coeficiente estima cuál sería la correlación si las variables se midieran en una escala continua. Es decir, el coeficiente tetracórico o tetratórico, no sé, toma las variables dicotómicas como si fueran una escala continua. Y bueno, ya, básicamente eso. El riesgo relativo. Este es el que yo decía que se parece mucho a oxratio. El riesgo relativo es una medida estadística utilizada para comparar el riesgo de un evento entre dos grupos, uno expuesto y uno no expuesto. Y bueno, se calcula como el cociente entre la incidencia del evento en el grupo expuesto y la incidencia en el grupo no expuesto. Ok. Bueno, pues nada, este es el mismo que se parece mucho al oxratio, porque igual estamos hablando de un factor de riesgo y una cuestión, y la exposición y no exposición y todas estas cuestiones, pero el riesgo relativo es una fórmula un poquito más extensa, porque se usa con estudios prospectivos, es decir, estudios quizás longitudinales, estudios que se hacen con personas a lo largo, o sea, un seguimiento así continuo y tal, para poder predecir, para poder llegar a una regresión. Y bueno, básicamente eso. Indica una probabilidad más directa que el oxratio, ya que se utiliza en estudio prospectivo. Es decir, puede ser utilizado como que más para medicina, una cuestión, porque no son casos aislados. Es como de verdad se está tratando de buscar la probabilidad. Entonces, bueno, ya con riesgo relativo nos metemos un poquito con probabilidad, porque son estudios prospectivos. Tenemos ahora el coeficiente punto biserial. El coeficiente de correlación punto biserial se utiliza para medir la relación entre una variable binaria, que solo puede tomar dos valores como signo, es decir, dicotómica, y una variable continua, como una puntuación en una prueba. Habíamos visto que el biserial también toma esta relación entre dicotómicas y continuas. Lo que pasa es que la variable dicotómica se queda en su estado natural. Aquí no tenemos que poner
ceros y unos. Aquí no tenemos que poner ningún valor así binario, sino como que simplemente se queda si no, hombre, mujer, chévere. Pero aquí en el coeficiente biserial sí teníamos que hacer sí, 1, no, 0, hombre, 0, mujer, 1000, así mismo. O sea, teníamos que venir valores binarios y lo que sea. Entonces, bueno, esto es la diferencia y bueno, esas cosas. El eta cuadrado tiene que ver con la influencia de dos variables dependientes en una independiente. ¿Cuál es la más responsable? Sí, lo que yo entendí mucho de esto fue que, bueno, venimos, analizamos un efecto y vemos qué variables la causaron, qué variables son más responsables y, bueno, todas esas cuestiones. Entonces de eso hablábamos un poquito como que las unidades pasadas y tal. O sea, puede haber correlación, pero no causalidad y tal, pero va a haber algunas que... bueno, esto es lo que se habla de linealidad y no linealidad y esas cuestiones y tal. O sea, puede haber que unas variables influyan más que otras y esto es lo que tiene que buscar el eta cuadrado. Por ejemplo, una buena nota en un examen. Dios, o sea, los ejemplos universitarios son tan aburridos, puras buenas notas, exámenes y bueno, nada, mi opinión. Pero no sé ningún otro ejemplo. Ajá, una buena nota en un examen de estadísticas. Ajá, entonces, esa es como que la variable dependiente. Entonces, ¿qué va a influir más en tu buena nota del examen de estadística? ¿Que tú hayas estudiado o que tú tengas confianza en ti mismo? Oye, yo ahorita me estoy poniendo como que a pensar mucho eso y yo digo que más que todo la confianza en uno mismo, pero uno también necesita estudiar. Pero si no tienes confianza en ti mismo, primero que todo, vas a estudiar excesivamente, tipo te vas a comer todos los libros y te vas a cansar y probablemente no estés al 100 para ese examen y no sé, o sea, realmente no es probable que te salga bien. Entonces ahí sería algo para evaluar el eta cuadrado y la cuestión y tal. Es decir, en buenas calificaciones en un examen, ¿qué influye más? ¿Que estudies o que tengas confianza en ti mismo? Yo creo que los dos influyen de manera bastante significativa. Ahí tendríamos que ver con el eta cuadrado cuál es más influyente, cuál es la más responsable. Espero que se haya entendido. Y bueno, nada, tau de Kendall. El coeficiente de correlación de rango de Kendall, comúnmente conocido como tau de Kendall, es una medida no paramétrica que evalúa la asociación ordinal entre variables, pares concordantes y pares discordantes. Si es ordinal, bueno, es que tiene que seguir un orden, básicamente. Y bueno, nada, que los órdenes que concuerden, bueno, se van a usar y los órdenes discordantes, pues como que no. O sea, ese no lo entendí mucho, pero tiene que ver con una comparación de qué orden están las variables o los datos de un estudio y ir comparando los que concuerdan y ir diciendo por qué los que no concuerdan, básicamente. Pero se tiene que ordenar. De alguna manera es algo que implica una asociación ordinal. Eso es la tau de Kendall. Bueno, nada, espero que te vaya muy bien el parcial y yo siento que realmente no está tan difícil, de hecho siento que nos faltó mucho hacer ejercicios prácticos, pero no siento que sea tan difícil, realmente. Le doy créditos al profe por su linda presentación, porque lo usé bastante y sé que a él le costó poner sus fórmulas así bien perfeccionistas y tal, y yo las copié. Entonces, bueno, bibliografía profe y bibliografía todas las demás presentaciones que copié y pegué para hacer esta presentación. Muy lindas las presentaciones. Y bueno, yo lo que buscaba aquí era sintetizar un poquitico y espero que se haya logrado, aunque yo estoy muy cansada. Pero bueno, nada, espero que te vaya muy bien el parcial y bueno, nada, bendiciones y ya, básicamente.